Buenos días, estimado auditorio. Me presento. Soy José Luis Flores Moreno. Hoy vengo a hablarles de un tema de lo más interesante y que está muy presente hoy en día, el cual es la guerra como instrumento de las armas nucleares. Pues es muy importante conocer el origen de estas armas, así como su situación actual. Pero antes que todo, quisiera ponerlos en contexto. Pues un arma nuclear de manera técnica es aquella que provoca una explosión como fruto de la división del núcleo de átomos en varios núcleos. La potencia de una bomba nuclear puede variar mucho en función de la carga en kilotoneladas que tiene. Por decir, una kilotonelada equivale a 1 millón de kilos de dinamita. Estas bombas matan por los efectos del calor, de la onda expansiva, de la radiación y de la lluvia radiactiva. Con lo anterior, pueden darse cuenta que las armas nucleares son instrumentos de guerra aterradores, son armas destructivas, causan sufrimiento humano y no existe forma de controlar sus efectos. Pero aún así, conociendo estos efectos, las potencias del mundo siguen fabricándolas con el único fin de tener el poder del planeta en sus manos. Como único antecedente de este legado de las armas nucleares, que más que un legado es una consecuencia fatídica de la guerra, se da tras el lanzamiento de las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, en agosto de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, en las que murieron 214.000 personas. Según el sitio Nukemap, que simula los efectos de lanzar una bomba nuclear en cualquier punto para ver sus efectos, la detonación de una bomba nuclear en una ciudad como la Ciudad de México mataría a 670.979 personas en forma inmediata, mientras que las miles de personas más sufrían lesiones horrorosas y más tarde morirían por la exposición a la radiación. Como registro tenemos a la bomba de Hiroshima, que su explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de dinamita. Como referencia, tan solo 1 kilo de dinamita puede ser suficiente para destruir un automóvil. La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 grados centígrados en un radio de aproximadamente 4.5 kilómetros. Datos de BBC aseguran que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados y la explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. Los efectos para la salud que producen las armas nucleares a corto plazo son la calcinación de la piel, heridas, coma, vómitos de sangre. Los efectos más comunes a largo plazo son diferentes tipos de cáncer, malformaciones de fetos, deterioro genético. Se calcula que los efectos de las radiaciones de bombas atómicas pueden durar hasta 20.000 años en un lugar como Hiroshima. Además de la inmensa pérdida de vidas a corto plazo, el estallido de una guerra nuclear podría causar daños a largo plazo en nuestro planeta. Los principales efectos de las bombas nucleares sobre el medio ambiente incluyen la destrucción de la vegetación y de la capa de ozono, la radiación de tierras, de aguas subterráneas y el hecho de provocar lluvias ácidas. También podrían reducir las temperaturas mundiales, lo que generaría escasez de alimentos en todo el mundo. En palabras del doctor Marcel Junot, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, y el primer médico extranjero en Hiroshima que en 1945 evaluó las consecuencias del bombardeo nuclear y que atendió a las víctimas, dijo: miles de seres humanos que estaban en las calles y en los jardines del centro de la ciudad fueron alcanzados por una ola de calor intenso que los desintegró. Otros se retorcían en el suelo tras haber sufrido quemaduras atroces. Todos los edificios, casas particulares, depósitos desaparecieron como si un poder sobrenatural los hubiera arrasado. Los trenes fueron arrancados de las vías. Todo ser vivo quedó petrificado con un gesto de dolor agudo. Escalofriante, ¿no? ¿Cómo puede ser que pese a los graves efectos que generan las armas nucleares, estas continúan existiendo? Aquí la verdadera pregunta es, ¿por qué siguen fabricándose y quién se beneficia de su existencia? En primer lugar, los estados que poseen las armas nucleares sacan provecho porque les da poder internacionalmente. Otros actores que se benefician de la existencia de armas nucleares son las empresas que los fabrican o los centros de investigación militar que investigan sobre este tema. Pese al mal existente relacionado con estas bombas, existe un pequeño rayo de luz, pues desde que se arrojaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki en 1945, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha manifestado fervientemente por un mundo libre de armas nucleares y ha exigido que se prohíba el uso de estas bombas para garantizar que nunca más vuelvan a perpetrarse actos tan inhumanos. Durante décadas, los estados se han comprometido a prevenir la propagación de bombas nucleares y a lograr el desarme nuclear a través de una serie de acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. En julio de 2017, la ONU aprobó un tratado por el que se prohíben las armas nucleares, el cual entró en vigor en 2021.
después de 75 años desde el lanzamiento de la primera bomba atómica. Se trata de un paso histórico y anhelado a favor de la eliminación de este tipo de armas. Durante décadas, los estados se han comprometido a prevenir la propagación de bombas nucleares y a lograr el desarme nuclear a través de una serie de acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. En julio de 2017, la ONU aprobó un tratado por el que se prohíben las armas nucleares, el cual entró en vigor en 2021, después de 75 años desde el lanzamiento de la primera bomba atómica. Sin embargo, no todos son noticias favorables, pues pese al tratado, todas las potencias atómicas han excluido el acuerdo, siendo el principal Estados Unidos, que utiliza la amenaza de Corea del Norte y Rusia como pretexto para apartar el tratado que le obligaría a desarmarse si lo aceptara. Para los defensores del tratado, la iniciativa marca el principio del fin de la era nuclear y supone un paso histórico para exterminar este tipo de armamento. Los 9 estados con capacidad nuclear que no participaron en las negociaciones de este tratado son Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel. Consideran que el tratado es una medida que no cambiará nada. Los países que sí firmaron el tratado se comprometieron a no desarrollar, adquirir, almacenar en su territorio, usar o amenazar con usar armas nucleares u otros explosivos nucleares. El argumento principal son las catastróficas consecuencias humanitarias que tendría cualquier uso de armas nucleares, tal y como apunta el tratado, que señala que eliminar por completo esas armas es la única manera de garantizar que no se volverán a utilizar. Lamentablemente, la amenaza de una guerra nuclear se encuentra presente, pese a los esfuerzos de muchos porque se dejen de fabricar estas armas. Con esto podemos referirnos a la gran amenaza nuclear que se está presentando con el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, pues no hay un día en el que Putin no amenace con movilizar sus armas nucleares ante cualquier provocación. En conclusión, el lanzamiento de las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial está llenado de lecciones que parece que no aprendimos y otros que aprendimos muy bien. No obstante, es admirable ver a un mundo recuperado después de estos dos sucesos, pues se han recuperado de una amarga realidad y de un enorme sufrimiento. Es por ello que los países deben aprender de los errores cometidos por otros en el pasado y aprovechar las experiencias de sus países para progresar. A muchas personas no les gustan las cosas que parecen pesimistas, pero las armas nucleares, así como las guerras, no pueden ser pensadas como algo bello. Sí, en medio de la oscuridad puede haber luz, pero en general son actos atroces, en los que todos los protagonistas son manchados de sangre, a causa de líderes ambiciosos de poder y ahogados en su egocentrismo. Tal vez las personas piensen que las armas nucleares no volverán a usarse nunca más, pues deberían pensarlo de nuevo, pues la sola existencia de armas nucleares constituye una amenaza para las generaciones futuras y ciertamente para la supervivencia de la humanidad. Es más, dadas las tensiones regionales e internacionales que existen en la actualidad, como el conflicto Rusia-Ucrania, el riesgo de uso de armas nucleares es el más alto desde la Guerra Fría. En la actualidad, los países como Rusia y Corea del Norte poseen armas nucleares y arsenales modernizados que sugieren acabar con el mundo. Sin embargo, aunque en un principio puede ser solamente amenazas, eso es suficiente para causar pánico en la sociedad entera, pues existen suficientes motivos de alarma sobre el peligro al que todos estamos expuestos. La reflexión aquí es que a pesar del mal existente en el mundo, muchas personas creen que todo irá bien. Tal vez sí, pero igual piensan que los problemas solo ocurren en una nación perdida de Oriente o de África, pero esto no es así. La guerra y las bombas nucleares están presentes como una sombra que amenaza con envolvernos, pues quizá una de las pocas cosas que pueden mantenernos lejos de las armas nucleares es aprender lo cercanas que se encuentran de la humanidad. Ojalá se pudiera llevar a todos los rincones del planeta educación en lugar de bombas y salud en lugar de balas. Ojalá se pudiera invertir la historia para que el mundo sea otro y que el horror vivido durante la Segunda Guerra Mundial, más específicamente durante el lanzamiento de estas bombas, no se viva nunca más, pues el nuevo mundo se basa hoy en el temor a la destrucción masiva de la humanidad. Muchas gracias, estoy a la orden y que tengan un excelente día.